Iniciamos. Muy bien, buenos días a todos. Yo soy Montserrat del Carmen Jiménez Hernández, soy residente de segundo año del Instituto Nacional de Psiquiatría y el día de hoy me dirijo a ustedes para presentarles el tema del panorama bioético en la enfermedad de Alzheimer familiar. Antes que nada, me gustaría agradecerle al doctor Ismael Aguilar Salas por su guía y su apoyo durante la elaboración de esta presentación. También me gustaría agradecer al Comité de Bioética por su orientación en cuanto también a la presentación. Y a mis compañeros por su apoyo durante todo lo que llevo de la residencia. Bueno, a lo largo de la presentación vamos a estar viendo algunas fotografías de gente que tal vez se les haga un poco conocida. Al final les voy a explicar cuál es el motivo de esto. Un poco del contenido será, iniciaremos y les voy a explicar unas generalidades de la enfermedad de Alzheimer familiar. Posteriormente vamos a ver el panorama general de la bioética. Después vamos a ver cuál es la importancia de la bioética o las implicaciones bioéticas de la enfermedad de Alzheimer familiar. Y dentro de esto pues, se encuentran las implicaciones bioéticas de pacientes, de médicos de primer contacto y de cuidadores. Después veremos algunos dilemas bioéticos en las pruebas neurogenéticas, pasaremos a las conclusiones y al final me gustaría darles algunas recomendaciones para poder empoderar a los pacientes con Alzheimer y poder hacer valer su autonomía. Bueno, aquí tenemos otra foto. A ver si la reconoce. Bueno, la enfermedad de Alzheimer familiar se habla de que es la presentación de los síntomas de Alzheimer en pacientes menores de 65 años. Se han encontrado un total de 39 mutaciones que afectan la proteólisis de la proteína precursora amiloide. De igual manera, se han identificado duplicaciones de esta misma proteína en pacientes con enfermedad de Alzheimer familiar de inicio temprano. La presenilina 1 y 2 son genes homólogos en los cuales también se han encontrado mutaciones que se relacionan con la enfermedad de Alzheimer familiar, principalmente la presenilina 1. El gen de la apoproteína 1 es un gen que codifica una glicoproteína polimórfica expresada en hígado, en cerebro, en monocitos y en macrófagos. Transporta colesterol y lípidos y se encuentra involucrada en el crecimiento neuronal. Cuenta con 3 variantes alélicas, que es la 2, la 3 y la 4. La 4 es la que principalmente se relaciona con la enfermedad de Alzheimer. De hecho, se dice que en portadores homocigotos se incrementa 15 veces el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer y en heterocigotos hasta 3 veces más. A pesar de esto, a pesar de que se han encontrado todos estos genes, no se le puede atribuir todo solo a la parte genética, por lo cual se dice que es una enfermedad multifactorial, pero los genes sí tienen un peso muy importante en la enfermedad de Alzheimer familiar. Un poco de historia. Bueno, en Frankfurt, en 1902, el doctor Alois Alzheimer concluyó que, encontró una paciente que le puso Augusta D. Le puso Augusta D porque la paciente no pudo pronunciar su apellido. Entonces, esta paciente tenía 51 años y presentaba alteraciones en la memoria, tenía dificultades para hablar, se desorientaba y sufría algunos síntomas psicóticos. En esta paciente se encontró una mutación en la presenilina 1, en la posición 176 de la proteína, y hubo un cambio del aminoácido de fenilalanina por leucina. Al menos se han encontrado en la actualidad 253 mutaciones en este gen.
Y esto hace que la presentación de la enfermedad de Alzheimer familiar sea muy heterogénea, presentándose con síntomas motores principalmente como parkinsonismo, mioclonía, ataques epilépticos, cambios conductuales parecidos a la demencia frontotemporal, afasia, ataxia cerebelosa y paraparesia espástica. En México se conoce poco sobre cuáles y cuántas mutaciones hay. Sin embargo, se han encontrado cambios en la posición 431 de la proteína del aminoácido alanina por un ácido glutámico, que es la mutación A431E. Mayormente se ha encontrado en el estado de Jalisco. Por eso es que se le llama efecto fundador, ya que se han encontrado 9 familias afectadas, aparentemente no relacionadas con la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, y sugirieron que la mutación se originó en un ancestro común. Actualmente, el doctor Figueroa es quien mayormente ha estado estudiando la enfermedad de Alzheimer familiar. Y ha encontrado el 75% de los casos diagnosticados de enfermedad de Alzheimer familiar de inicio temprano en el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. También ha encontrado que la edad promedio es de 43.3 años, que la evolución de la enfermedad aproximadamente es de 7.5 años, la edad de mortalidad de 48.9 años, y bueno, han encontrado 147 individuos afectados, más 304 familiares menores de 48 años considerados en riesgo, y 233 descendientes de estos en riesgo potencial. Bueno, debido a que hay una variabilidad en su presentación, pues se invita a que se hagan mayores estudios y una caracterización clínica y molecular en estos pacientes, porque para que se pueda hacer un diagnóstico presintomático para los sujetos en riesgo. Actualmente, el Departamento de Biomedicina Molecular del CINVESTAF del Politécnico Nacional ofrece el servicio de diagnóstico molecular para la enfermedad de Alzheimer. Y esto realmente es casualidad, o sea, de que haya aparecido César después del Instituto Politécnico Nacional es pura casualidad, en serio. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del panorama general de la bioética. ¿Qué es la bioética? Bueno, la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y los principios morales. Tenemos 4 principios básicos en la bioética, que es la beneficencia, que es tomar todos los pasos adecuados para el beneficio del paciente, la no maleficencia, que es evitar medidas nocivas para el paciente, la justicia, que es la distribución equitativa de los beneficios y las cargas del cuidado médico, y finalmente la autonomía, que es la promoción de las decisiones propias del paciente y la libertad de inferir en ello. Este último principio vamos a estarlo viendo a lo largo de la presentación y vamos a estar reiterando algunas cosas. Entonces, la autonomía requiere de 3 condiciones. La primera es actuar voluntariamente sin ningún tipo de condiciones externas, es decir, que nadie influya en las decisiones del paciente. Tener información suficiente sobre la decisión que se va a tomar, incluyendo el objetivo de la decisión, sus riesgos, beneficios y posibles alternativas. Y tener la capacidad, lo cual implica poseer una serie de aptitudes psicológicas que permiten gestionar, valorar, conocer adecuadamente la información que se recibe. Entonces, ¿qué necesitamos para poder evaluar la capacidad de decisión? Bueno, necesitamos de 4 elementos. Comprensión, que es la capacidad de entender el significado de la información, así como los hechos relevantes de cualquier procedimiento. La apreciación, que es la aplicación de esta información hacia uno mismo, tanto los riesgos como los beneficios. El razonamiento, que es la capacidad de comparar opciones e inferir las consecuencias de las elecciones de manera lógicamente consistente. Y la elección, que es la capacidad de establecer una decisión. Bueno, todo esto puede estar influenciado por estados emocionales, por algunas alteraciones cognitivas, por estudios o por la cultura del paciente. Bueno, a ver si reconocen a quién está aquí. Bueno, ¿hasta qué punto una persona con enfermedad de Alzheimer puede seguir tomando sus propias decisiones respecto al tratamiento que recibe y aquellos aspectos de su vida?
Hay que tomar en cuenta que en los enfermos que tienen Alzheimer o bueno, cualquier demencia viven de 3 a 10 años después del diagnóstico. Y durante este tiempo tienen 3 veces más probabilidades de ser hospitalizados y de ser intervenidos por los médicos y de tener una atención a largo plazo y una pérdida de la capacidad de decisión. Por lo cual es muy importante dar información de acuerdo a la etapa del paciente y su capacidad cognitiva. Y esto le va a ayudar al paciente a tomar decisiones respecto a su tratamiento y al cuidado que reciba en etapas avanzadas. Otro principio que también es muy importante es la beneficencia, que va de la mano con la no maleficencia. Esto quiere decir que no se debe de causar dolor ni sufrimiento innecesario. A veces los médicos pues intentamos hacer todo por preservar la vida sin darnos cuenta de que estamos mermando la capacidad de vida del paciente con el encarnizamiento terapéutico. Entonces, cuando el paciente ya no tiene la autonomía necesaria o adecuada, estos principios deben de prevalecer sobre la autonomía en este sentido. La justicia, bueno, aquí vamos a ver la igualdad de dignidad en el trato igualitario de acuerdo a todas las condiciones del paciente, tanto sociales, culturales, económicas. De esta misma manera también la igualdad económica, que es la promoción de la distribución equitativa al interior del núcleo familiar. Y después la igualdad de posibilidades para el desarrollo de competencias entre los cuidadores. Esto quiere decir que debe de haber una distribución equitativa no solo en el sistema de salud o el médico hacia el paciente, sino también debe de haber una igualdad en la familia y en el núcleo familiar. Más adelante vamos a estar viendo qué tan importante es esto. Entonces, si hay una falta de capacidad de decisión, no va a haber directivas anticipadas claras, va a haber intervenciones no deseadas, esto va a llevar al aumento del sufrimiento y pues no va a haber un beneficio claro. Por lo tanto, es muy importante hacer una planificación futura mientras se cuenta con la capacidad de poder hacerlo. Y aquí vamos a entrar a una tríada muy importante, que es el médico, el paciente y el cuidador. La enfermedad de Alzheimer y otras demencias a menudo no reciben una divulgación completa de su diagnóstico y de su pronóstico. No completan de manera competente una directiva anticipada y esto hace que pues, se dirijan a un futuro incierto. El médico tiene las mismas obligaciones de divulgación profesional que con sus pacientes con demencia como lo hacen con cualquier otro diagnóstico, incluso con cualquier otro diagnóstico terminal. Vamos a estar viendo cada una de los elementos de esta tríada. Entonces aquí, si la reconocen. Bueno, ¿qué pasa con las implicaciones bioéticas de los pacientes? Que es el primer elemento de la tríada. Bueno, en etapas tempranas a moderadas, el paciente todavía tiene una buena capacidad de tomar alguna decisión, por lo cual se debe de estimular a que tenga instrucciones anticipadas, a buscar algunas redes de apoyo y a buscar esta ayuda para poder comprender todas las implicaciones de la enfermedad. En etapas moderadas o avanzadas puede que el paciente ya no tenga una capacidad de decisión pues tan clara, pero aún así puede mostrar cierta comprensión. Entonces es importante también explicar qué es lo que está pasando con la persona de acuerdo a su nivel a sus capacidades cognitivas. Cuando se les da el diagnóstico, pueden surgir varias emociones como miedo, depresión, angustia, ideas suicidas. Es por eso que es importante que se incluya algunas personas que puedan ayudar al paciente, como trabajadores sociales, geriatras, psicólogos, psiquiatras. Entonces, aunque los pacientes pierdan la capacidad de decidir, la persona seguirá expresando intereses naturales y experiencias en la alimentación, la interacción, el sexo, incluso puede seguir teniendo gustos en general. Y muchas veces tendemos a pensar que los pacientes
pues se quedan como solo en la enfermedad, ¿no? Y realmente, pues no, siguen siendo humanos, siguen teniendo unas características instintivas. Entonces, se tiene que buscar la forma de ayudar al paciente a pasar del yo mismo al yo en etapas avanzadas. Aquí hay otra. Bueno, ¿qué pasa con los médicos de primer contacto? Cuando un médico hace un diagnóstico de una probable demencia, es su responsabilidad evaluar la capacidad de decisión del paciente. Y una vez que el paciente y el cuidador acepten esta condición, la tríada debe de empezar a discutir sobre el avance de las directivas anticipadas del paciente, incluso en cuanto a su atención médica futura o algunas opciones que pueden prolongar la vida, como el RCP, la intubación. Y bueno, es importante que la directiva anticipada y en caso de que el paciente asigne un sucesor, pues que se mantenga una copia en la historia clínica del paciente. Y bueno, aquí los médicos a veces nos encontramos con limitantes. Creo que todos nuestros compañeros hemos vivido, y yo hemos vivido esto a lo largo de la residencia, ¿no? Y una de estas limitantes pues es la falta de tiempo. A veces en los sistemas de salud no hay un tiempo para poder explicar completamente al paciente pues todo, ¿no? O dar toda esta psicoeducación tanto al paciente como al cuidador. Las consideraciones económicas de los pacientes también son otro limitante, tanto para a veces la compra de los medicamentos. Los medicamentos son bastante caros y a veces no tienen pues para comprarlos y esto puede mermar pues el estado de salud de los pacientes. Por otro lado, también no pueden pagar hospitales con una adecuada infraestructura para el tratamiento de estos pacientes. Otra es la falta de conocimientos, y no solo la falta de conocimientos de esta presentación de la enfermedad de Alzheimer familiar, sino también de la falta de conocimientos que a veces los médicos tenemos para no poder dar alguna noticia. Por ejemplo, en Estados Unidos se encuestaron a 700 especialistas a lo largo de todo el país, y la mitad de ellos informaron que no sabían cómo llevar una conversación con los pacientes en donde hubiera alguna mala noticia o se hablara de la enfermedad terminal. Por eso, la Asociación de Alzheimer recomienda la inclusión de trabajadores sociales, geriatras, administradores de atención o miembros de alguna comunidad religiosa para que el paciente pueda entender qué es lo que está sucediendo. Y bueno, es importante que al no tener estas conversaciones, roba al paciente autonomía. ¿Y qué es lo que nos hace no tener estas conversaciones? Pues a veces miedo a abrumar al paciente con malas noticias. Entonces, hubo una frase que a mí en lo personal me gustó mucho en uno de los artículos que dice: ni la honestidad brutal ni la euforia azucarada son opciones viables. La noticia debe de ser un suave despliegue de un proceso planificado en el que el cuidador y el médico se den seguridad mutuamente y al paciente de su presencia continua y apoyo en tiempos difíciles. Entonces, a veces o somos muy fríos o somos muy paternalistas. Entonces, tenemos que encontrar como ese punto medio en donde el paciente vea que no está solo, tanto ni por el sistema de salud, como tampoco está solo en su núcleo familiar. Aquí hay otra foto. Bueno, las implicaciones bioéticas con los cuidadores. Los cuidadores pues son una parte importante en esta tríada. De hecho, yo creo que sí sería una parte o sea, tendría un peso bastante importante. Antes que nada, me gustaría darles y explicarles los tipos de cuidadores. Bueno, unos son los informales, que son familiares, generalmente motivados por el amor o por algún interés, también puede ser, ¿no? O formales, que son aquellos que se pagan o se contratan, pueden ser enfermeros o cuidadores en general. El gran porcentaje de los cuidadores son informales y el gran porcentaje de los cuidadores informales son mujeres. Mayores de 40 años, que pueden ser las hijas o las esposas de los pacientes. Y bueno, los cuidadores no solo tienen que tener estos 4 principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, sino también deben de tener otros principios como la responsabilidad,
el respeto a la dignidad del paciente y la solidaridad, que es compartir lo que se tiene con los menos favorecidos, en este caso, pues con el paciente. Pero en los cuidadores también pueden surgir otras emociones, como depresión, culpa, ansiedad, impotencia y resignación, alteraciones en el sueño, sobrecarga, alteraciones sexuales. Y es muy importante que el cuidador entienda que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva y que no tiene cura y que finalmente tiene una evolución que va a ir deteriorando al paciente, porque en muchas ocasiones, si el cuidador no comprende esto, puede llegar a culparse a sí mismo de que tal vez su cuidado no está siendo pues el adecuado, o aunque hace tantos esfuerzos, pues no está obteniendo los resultados, ¿no? Por eso no solo el enfermo requiere cuidadores especiales, sino también la persona que se encuentra a su cargo. El hecho de que nosotros también apoyemos a la persona con alguna atención extra, como psicólogos o psiquiatras, hace que el bienestar del paciente aumente, ¿no? Y también la calidad de vida. Esta no está tan difícil, ¿no? Así se ve. Bueno, hubo un estudio que se realizó en la Universidad de Massachusetts, en donde se estudiaron hermanos de enfermos con Alzheimer familiar, ya sea que estuvieran fallecidos o que todavía estuvieran vivos. Bueno, los objetivos de este estudio pues sí fue juntar varias variables demográficas, pero lo que a mí me interesó más en este estudio fue checar como las emociones y la percepción de los pacientes, de los hermanos hacia la enfermedad de Alzheimer. Entonces, solamente se lograron reclutar 25 participantes. Estos podían ser varios miembros de una familia, solamente se pedía que no experimentaran síntomas de demencia y bueno, que hubieran tenido este hermano que hubiera presentado los síntomas de Alzheimer antes de los 65 años. Digo, es una muestra realmente pequeña, pero yo creo que nos va a ayudar mucho a identificar, o sea, no tanto como la estadística, sino la percepción de cada uno de estos hermanos. Nuevamente se corrobora la cifra, el 62.5% de los cuidadores fueron mujeres. Y bueno, en los resultados vamos a encontrar que hubo un retraso en el diagnóstico, principalmente porque hubo una confusión con los síntomas de los pacientes, entonces daban como algún otro diagnóstico, hacían otras pruebas los médicos y entonces al final pues no llegaron como al diagnóstico temprano. Algo que me interesó mucho, es algo muy pequeño, pero también hubo un porcentaje de pacientes que no fueron, o sea, que hubo un retraso en el diagnóstico porque su familia no tenía la comunicación adecuada o porque entre familias pues no se dijeron que la enfermedad de Alzheimer ya existía, ¿no? en algunos miembros de la familia. Entonces tenemos un testimonio. Habíamos llevado a mi hermana a muchos médicos antes de que encontráramos al que escribió lo que estaba mal con ella. Mi abuela, tías y tíos nunca dijeron nada sobre los otros miembros de la familia que también estaban enfermos. La acabo de llamar la maldición familiar. Entonces aquí podemos ver como qué carga le está poniendo, o sea, qué carga le pueden poner a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Como la maldición familiar. Además de esto que les decía, del retraso en el diagnóstico. Otra cosa que evaluaron fue qué tanto cambió la cercanía en los pacientes. Entonces, la mayoría no cambió como la cercanía con sus hermanos, pero sí hubo algunos que reportaron que se sentían, bueno, que estaban como más cercanos y otros con menos cercanía. De estos que presentaban como menos cercanía era como por el miedo a verse reflejados en su hermano, ¿no? Y los que presentaron pues mayor cercanía fue porque entendieron que tal vez requería de mayor ayuda a su hermano. Entonces, uno de los que reportaron mayor cercanía comenta:
De toda la investigación que había hecho, sabía cuán increíblemente estresante era dedicarse tiempo completo a un paciente con Alzheimer. Decidí que tendría que involucrarme en el cuidado de mi hermana para no dejarles todo el trabajo a mis padres. Esto no ha sido fácil en muchos niveles. Mujer de 41 años, hermana afectada de 56 años. Algunos de los datos que me interesaría comentar con ustedes es la percepción de la enfermedad de Alzheimer. El 79.3%, o sea, la mayoría de ellos, comentaba que si desarrolla Alzheimer sería extremadamente estresante para sus seres queridos y para el individuo. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de las peores que hay, y esto lo pensaron el 75% de los pacientes, y al 45.8% de los pacientes les gustaría saber si iban a tener Alzheimer en algún punto de su vida. Ahorita vamos a ver por qué esto es también importante. Entonces, otro testimonio que me pareció muy, muy importante es cuando sabes que tu padre tenía una enfermedad, pero eras demasiado pequeño para recordar, parece un triste cuento de hadas. Sin embargo, cuidar a un hermano con enfermedad de Alzheimer pone las cosas en una perspectiva diferente. Verlo lentamente empeorar y empeorar, sabiendo que podría ser tú en unos pocos años, fue insoportable. Esto lo dijo una mujer de 35 años con un hermano afectado fallecido. Entonces, aquí me pareció importante este testimonio porque justo los hermanos se están viendo reflejados en su hermano enfermo, ¿no? Entonces, por eso subrayo el podría ser tú. Dentro de las emociones que pudieron presentar los hermanos fue el 88%, pena, tristeza, pérdida, otros menos, enojo, frustración, resentimiento, angustia, estrés, indefensos, sentirse vulnerables o abrumados, agotados e impotentes. Y también los hermanos, pues al ver a su hermano como en un espejo, ¿no? Realizaron cambios a partir de que su hermano desarrolló enfermedad de Alzheimer, como escribir un testamento, volver a contactar amigos y familiares, tomar decisiones laborales y financieras diferentes. Incluso aquí había un testimonio que ya no lo puse, pero el paciente, bueno, el individuo comentaba que estas decisiones, que incluso él, al ver a su hermano enfermo y pensar que él también podría estar enfermo debido a que es una enfermedad genética, pues también llegó a pensar que tal vez no hubiera gastado tanto en algunas vacaciones o en pagar una universidad de sus hijos que fuera tan cara, ¿no? Aquí vemos a alguien más. De hecho todos se parecen aún aquí, como que vi la foto y se parecen mucho. Bueno, ¿qué dilemas éticos podrían traer las pruebas neurogenéticas? A veces, lo que les comentaba, algunos hermanos van a sentir la necesidad de también saber si realmente pudieran ser portadores de la enfermedad o no. Entonces, para descubrir esto, se podrían hacer pruebas neurogenéticas, ¿no? Bueno, les platico un poco el panorama. Más o menos ahí, por ahí de los 60s, se empezaron a desarrollar las pruebas neurogenéticas para la enfermedad de Huntington. Entonces, pues cuando las desarrollaron, pues dijeron, no, pues van a venir muchas personas, va a ser algo que va a ser un éxito, ¿no? Pero al final resultó que pues no, o sea, no fueron tantas personas. Entonces los investigadores se preguntaban qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no quieren saber? Y bueno, pues la respuesta de esto fue que muchos preferían tener como esta tranquilidad emocional, pues de no saber y vivir su vida pues tranquilamente hasta esperar a que se llegaran a presentar algunos síntomas, ¿no? Incluso hasta yo me quedé pensando y dije, yo me haría como alguna prueba si tuviera algún familiar. Y ya luego les cuento lo que concluí. Entonces, ahí se empezó a estudiar qué pruebas, más bien qué implicaciones bioéticas podrían tener las pruebas neurogenéticas. Bueno,
Aquí también se van a aplicar los 4 principios que ya hemos estado viendo, como la beneficencia, la no maleficencia, en cuanto a costos financieros, salud física y bienestar emocional. Entonces, lo que les comentaba, o sea, a veces al paciente o al individuo se le pueden hacer pruebas neurogenéticas cuando ni siquiera las necesita o la enfermedad no es autosómica dominante, entonces no se requieren las pruebas neurogenéticas, entonces se les hace gastar una cantidad importante de dinero y eso pues no es benéfico, ¿no? Y otros, pues por otra parte, el bienestar emocional, ¿no? Algunos prefieren no saber o algunos se sentirían menos ansiosos con saber que van a tener una enfermedad. La justicia nos habla de la distribución equitativa, la igualdad de acceso a servicios y pruebas genéticas y que las nuevas tecnologías puedan ser accesibles para todos. Y yo creo que este es uno de los principios que está más mermado pues, de nuestra sociedad, ¿no? Ya que no todos pueden tener accesibilidad a una prueba neurogenética y pues en nuestro país incluso se tienen que mandar algunas muestras a Estados Unidos debido a que pues no hay tanta promoción o todavía no se desarrollan pruebas neurogenéticas en nuestro país, ¿no? La autonomía, que también pues es la educación sobre las pruebas neurogenéticas, el respeto de la decisión del paciente y el respeto de si el paciente quiere mantener estos resultados pues como privados, ¿no? Yo creo que uno de los documentos que representa la autonomía de los pacientes es el consentimiento informado, pues tanto legalmente como clínicamente, ¿no? Entonces, siempre que se vaya a hacer una prueba neurogenética se requiere un consentimiento informado, en donde se tiene que explicar las limitaciones de las pruebas genéticas, ¿no? En donde tal vez sí se encuentra un riesgo, pero no necesariamente va a desarrollar la enfermedad. Y se les tiene que hablar con porcentajes, ¿no? Decirles qué tanto podría desarrollar la enfermedad, qué tanto riesgo tiene, si esto sale positivo o no. También tenemos que tener en cuenta que la explicación del consentimiento informado varía de acuerdo a cada individuo, a la familia, a las creencias religiosas o a los contextos culturales. Entender las implicaciones médicas y sociales que puede traer y aceptar las pruebas o denegarlas, y también explicárselas al paciente, ¿no? Por eso es que se pide que cada vez que se vaya a hacer una prueba neurogenética se haga un asesoramiento genético. Entonces, pues como la enfermedad de Huntington es la primera que se estudió y la que más se ha estudiado, pues nos vamos a estar basando en la guía de la enfermedad de Huntington, ¿no? Entonces, la decisión de tomar un examen es la única elección de la persona interesada. No se deben considerar solicitudes de terceros, ya sean familiares o de otro tipo. Y la persona debe elegir libremente hacerse la prueba y no ser coaccionada por familiares, amigos, socios, médicos, compañías de seguro o empleadores o el gobierno. Por otro lado, bueno, las pruebas neurogenéticas son para pacientes que son, o para enfermedades más bien, que son autosómicos dominantes de alta penetrancia. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington tiene una penetrancia del 95%. Eso quiere decir que de los que salgan positivos, solo el 5% no va a presentar el fenotipo de la enfermedad de Huntington, o sea, casi todos lo van a presentar. Entonces, en este sentido, sí es importante hacer una prueba neurogenética. Lo mismo sucede con la enfermedad de Alzheimer familiar. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, la penetrancia es del 50%. Entonces, bueno, del 50%, si se encuentra la apoproteína E4 y si tuviera 2 copias del alelo. Entonces, realmente no tiene sentido hacer pruebas neurogenéticas en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué consideraciones de las pruebas genéticas tenemos que tomar en cuenta? Bueno, hay que preguntar primero por qué ahora y cómo afectará a su salud y a sus decisiones el saber o no. Hay que ver si los beneficios superan los daños, si hay una estabilidad emocional, asegurarse de que el paciente podrá manejar los resultados de la prueba y la espera también.
y un adecuado equilibrio entre la autonomía y la beneficencia. A veces la autonomía y la beneficencia son como los principales principios que causan un dilema bioético. Bueno, hay que tener un especial cuidado cuando las pruebas predictivas pudieran revelar el estado de riesgo de otra persona que no las ha solicitado, por ejemplo, gemelos, hermanos o padres. Hay que hablar sobre el potencial daño para el otro miembro que no ha solicitado la prueba y también mantener en privado los resultados de la prueba. Aquí está Susana, que está de vacaciones, no está. Bueno, otro aspecto importante es la prueba en niños menores, las pruebas en niños menores. A veces los pacientes son diagnosticados con una condición neurogenética y entonces por ansiedad de saber si su hijo va a tener esta enfermedad, planificar los recursos financieros a futuro o pues ver si va a tener que haber una atención médica potencial, pues piden o necesitan las pruebas. Pero pues el niño no es todavía como, no puede ser completamente autónomo hasta los 18 años, ¿no? Legalmente. Entonces, una clave a considerar es si la condición neurogenética afecta solo a adultos o podría surgir en la infancia. Y esto pues nos podemos ayudar de pediatras o de neurólogos que nos puedan decir más o menos a qué edad generalmente se empiezan a presentar los síntomas. Y en caso de que los síntomas, como generalmente sucede, se presenten hasta la adultez, entonces no hay ningún beneficio de realizar un diagnóstico durante la infancia y se deben aplazar las pruebas hasta los 18 años. Esto fue aprobado en el 2013 por el Colegio Americano de Genética y Genómica Médica junto con la Academia Estadounidense de Pediatría y en el 2015 por la Sociedad Americana de Genética Humana. En ocasiones, los pacientes o los infantes, los niños que se van a hacer las pruebas, no son conscientes de que sus pruebas podrían revelar el estado de sus padres, siendo necesario que se realice un seguimiento o la toma de las pruebas a los padres y los padres no quieren conocer este estado, ¿no? Entonces viene una disyuntiva, el derecho del hijo adulto a saber y el derecho del padre en riesgo a no saber. Entonces, ¿qué dice la guía de enfermedad de Huntington? Bueno, pues lo mismo, la edad mínima para los exámenes es de 18 años y los menores en riesgo que soliciten la prueba deben de tener acceso a asesoramiento genético, apoyo e información, incluida la discusión de todas sus opciones para enfrentar el riesgo. Aquí hay. También está fácil de adivinar quién es, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando los parientes se quieren hacer alguna prueba neurogenética? Pues nuevamente es importante asegurarse de que el miembro de la familia tome una decisión en donde haya una adecuada información por parte del médico, de determinar si puede manejar adecuadamente los resultados y asegurar que la decisión no es solo basada en la ansiedad y la reacción al diagnóstico del miembro de la familia. Para los pacientes que tienen algún problema psiquiátrico como depresión, ansiedad, intentos suicidas previos, trastorno bipolar o que está cursando con algún trastorno adaptativo por el diagnóstico de su familiar, pues se pide que se haga una evaluación exhaustiva sobre los síntomas médicos que pudieran estar, psiquiátricos, que pudieran estar activos. De esta forma, ver la fortaleza del paciente para afrontar el resultado y en estos pacientes sí o sí se tiene que seguir un seguimiento con un terapeuta o un psiquiatra después de la divulgación de la prueba. Entonces, la guía nos dice que para aquellos que tienen alguna afección psiquiátrica grave, o que se encuentran con síntomas activos, se debe de retrasar las pruebas y aplazarlas y tener un apoyo previo y posterior. De la misma manera, diríamos, bueno, a estos pacientes no se les hacen las pruebas neurogenéticas, pero pues eso tampoco es viable, al contrario, no deben de excluirse y deben de hacerse las pruebas mayormente a estos pacientes, pero siempre con el soporte adicional antes y después de la prueba. Y en ocasiones, pues también en estos aspectos están considerados las pruebas en pacientes con deterioro
cognitivo, o sea, pacientes que ya están presentando los síntomas, ¿no? Entonces, aquí también está fácil saber quién es. Bueno, otro aspecto importante son las pruebas prenatales, ya que el diagnóstico genético preimplantacional requiere de muestreo de vellosidades coriónicas, amniocentesis, son muestras pues bastante invasivas, bueno, procedimientos invasivos para el feto. Entonces, aquí también surge un dilema importante, ya que podría haber la interrupción de un embarazo que está cursando normalmente a la mitad del tiempo, ¿no? Y en ocasiones los médicos, por querernos asegurar de que el producto no tiene como este riesgo genético, hacemos pruebas que son innecesarias y que incluso podrían ser invasivas para a lo mejor un producto que ni siquiera tiene el riesgo, ¿no? Entonces, es importante que si la pareja solicita la prueba y la prueba prenatal debe ser informada claramente de que si tienen la intención de completar el embarazo, ya sea que el feto sea portador de la expansión del gen o no, no hay una razón válida para hacer las pruebas. O sea, si ellos quieren tener al bebé, no se va a realizar ninguna prueba. Entonces, en algunas pruebas se requiere la muestra de uno de los padres, entonces podría estar revelado revelar el estado de portador de alguno de los padres. ¿Y qué pasa si no quiere saber su estado, no? Bueno, pues en este caso se dice que solo se va a revelar si el cromosoma de interés proviene del lado de la familia con la condición neurogenética. Y no se va a revelar si la mutación genética específica está presente o no. ¿Qué pasa con los pacientes que a veces pues inician una prueba, las pruebas neurogenéticas, pero de pronto deciden a mitad del camino ya no querer saber el resultado? Bueno, pues ellos tienen el derecho de decir ya no quiero saber. Y a veces para los médicos puede ser frustrante, ¿no? Porque decimos, bueno, pero si eran buenas noticias o son malas noticias, deberíamos advertirles. Si el paciente decide no saber su resultado, entonces se tiene que respetar esta autonomía. Los pacientes con las pruebas, bueno, los pagos también son como algo importante, aunque no quieran la divulgación, tienen que completar los pagos y eso se les dice al principio. Y también se debe de tener especial cuidado en el manejo de la información, ya que podrían encontrar en algunos portales médicos o registros electrónicos sus propios resultados, ¿no? ¿Qué pasa cuando un paciente declina informar a otros miembros de la familia que también podrían estar en riesgo? Entonces, la Sociedad Americana de Genética Humana emitió una declaración en 1998 sobre la divulgación de la información genética familiar, en donde en caso de que pueda haber un beneficio para los demás familiares que pudieran estar en riesgo, sí se debe advertir a ellos. Y sobre todo si hay un daño grave o inminente que se pueda reducir. Y bueno, también en la enfermedad de Huntington, pues aunque se advierta, pues realmente no hay como alguna medida preventiva. Entonces, pero de alguna forma las personas que podrían estar en riesgo de padecer enfermedad de Huntington, pues sí podrían tener o proponer algunas de sus directivas anticipadas y hacer valer su autonomía. Y bueno, por último, las implicaciones del seguro y discriminación genética. Bueno, yo creo que aquí los seguros generalmente hacen esto de si tenemos alguna enfermedad como diabetes, hipertensión o algún familiar con alguna enfermedad, pues a veces no se les otorga el seguro, ¿no? Principalmente esto sucede mucho en Estados Unidos, en donde no hay instituciones como aquí en el Seguro Social o el ISSSTE, ¿no? Entonces, se tiene que advertir a los pacientes que incluso el seguro durante la investigación exhaustiva de ver si no hay como alguna afección genética,
podría encontrar las pruebas que son positivas y entonces podría haber una discriminación. Aquí también está fácil, pero... Muy bien. Bueno, entonces, como conclusiones que podemos tener, es importante entender la singularidad de la experiencia de cada paciente con la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano para brindar una atención óptima. Y aprender sobre las experiencias incluye comprender los eventos que llevaron a su consulta, cuáles son sus preguntas particulares, qué conceptos erróneos pueden tener, qué puede significar para ellos la información genética, pero sobre todo se tiene que facilitar la relación y confianza para ayudar al paciente a identificar su red de apoyo y facilitar la comunicación con los miembros de la familia que pueden llegar a ayudarle. Es importante tomar en cuenta que la falta de antecedentes familiares y la falta de comunicación dentro de una familia desempeñan papeles importantes en el entendimiento del riesgo personal. Puede haber un potencial conflicto familiar y la ruptura de comunicación puede dar una pauta para el asesoramiento genético u otros servicios de apoyo. El estrés de cuidar activamente a un hermano con enfermedad de Alzheimer de inicio temprano puede exacerbar las enfermedades existentes, conflictos familiares y dificultades de comunicación. Y también yo creo que uno de los familiares más afectados cuando se da un diagnóstico de este tipo son los hermanos, ya que, como les decía, pues se ven como un espejo, como él podría pasarme a mí, ¿no? A veces cuando vemos a los padres, a los abuelos, a los tíos, pues es bastante lejano, ¿no? Pero cuando vemos a un hermano, además de estar viendo que se está deteriorando y que ya no tiene la misma personalidad que anteriormente tenía, pues también estamos viendo que no, que podría ser yo, ¿no? La enfermedad de Alzheimer se considera cada vez más importante a medida que mejoran los tratamientos y la bioética ha permitido que cada individuo pueda beneficiarse de tener la oportunidad de tomar decisiones y participar en su propio cuidado. Cuidar a un individuo con enfermedad de Alzheimer ha sido reconocida como una respuesta estresante y difícil. Aquí también está fácil saber quién es. Bueno. Y me gustaría darles como algunas recomendaciones para poder hacer valer la autonomía de los pacientes con Alzheimer. Primero que nada, se tiene que dar información. O sea, la información es como el primer paso de la autonomía de un paciente, porque así va a poder decidir qué hacer con ello. Se tiene que educar a los pacientes y a los cuidadores que no hay cura para ello y hay medicamentos que pueden atenuar los síntomas, pero esta enfermedad va a tener una progresión finalmente hacia el deterioro cognitivo, aunque también hay que explicarle que hay un curso diferente para cada persona, pero finalmente todo va a terminar en deterioro cognitivo. Es importante entender que será más complicado tratar las comorbilidades de los pacientes. La persona tendrá necesidades de interacción social, gustos, estar en el aire libre, el sexo, lo que les estaba comentando. Y cuanto más la persona pueda expresar claramente sus deseos y metas, se verá mayormente beneficiada. Y bueno, hubo una razón por la cual puse estas fotos. Bueno, hubo dos razones por las cuales la puse. La primera, pues es que no veamos nosotros como médicos desde nuestra trinchera a los pacientes con enfermedad de Alzheimer familiar, ¿no? O con este tipo de enfermedades, sino darnos cuenta que nosotros también podemos ser pacientes o también podemos ser cuidadores, ¿no? Porque también tenemos seres queridos, familia. Entonces, hacer conciencia de esto. Y la segunda, además de que para que no se durmieran tanto, hacer como partícipes a mis compañeros de esto como lo han tenido a lo largo de mi especialidad. Quiero terminar con una frase que dice: el respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno es un imperativo ético y no un favor que podemos o no concedernos los unos a los otros. Paulo Freire. Gracias.